Entonces, vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Tenemos tiempo desahogado para esta mañana. Entonces, he visto a Mancio. No sé si yo voy a... Magnífica presentación, gracias. Quiero comentar algunas cosas. Las dificultades de transmitir el mensaje, ¿no? Porque cuando Boturo está hablando, ha dicho que las personas en Guinea le confundían con el personaje. Bueno, yo quería comentar eso, ¿no? Las dificultades que hay en Guinea en confundir el personaje con la persona, ¿no? Cuando se trata de transmitir el mensaje por un medio que no es habitual. Has hablado de la impasibilidad del mundo internacional ante los sufrimientos de Guinea. Bueno, siempre que puedo comento eso. Cuando sé que Guinea es mundo internacional para Camerún, o sea, el mundo internacional realmente considero que es un actor que no puede actuar bien en ese tipo de cosas. Y luego el otro comentario que quiero hacer, en las escenas en las que el padre azota al hijo y el hijo al padre hasta que los dos se queden extenuados, y has estado comentando que o sea, las instrucciones vienen de arriba, yo creo que yo estoy de la opinión de empezar a pensar, si saben que los dos van a acabar extenuados, ¿por qué ya no dejar el trabajo a los otros, ¿no? De apalearse. Yo creo que una sociedad en la que un amigo, o sea, dos amigos, se pegan porque les ordenan unos guardias que al final, si ellos no lo hacen, les van a pegar. O sea, cuando lo hacen, o sea, cuando el padre pega al hijo o el hijo pega al padre, lo que creo que hay que empezar a pensar es si nuestra sociedad realmente tiene claro los valores y las empatías que se necesita para una sociedad. Mis reflexiones van sobre todo en ese sentido, más que en obedecer órdenes que vienen de arriba. Yo creo que es nuestra sociedad la que tiene muchos males, o sea, mucha falta de empatía. Y algunas de mis intervenciones van a ir en ese sentido. Son los comentarios que quería hacer y volver a agradecer y bueno, animar el coraje de estar haciendo lo que se está haciendo desde Bocamanja. Gracias. ¿Respondes todas? No, quedan tres, no es una pregunta. Vamos a agruparlas de 3 en 3 en Milán. Aquí delante. Ramón también. Hola, sí, se oye. Se oye, ¿no? Muchas gracias por la intervención, amigo Boturo. Quería preguntarte sobre las raíces culturales del teatro guineano, y en particular las de Bocamanja, pero también si conoces, como he visto, para mí me ha sonado totalmente nuevo la cantidad de grupos que has mencionado en la intervención. Bien, es decir, ¿qué elementos crees tú que detectarías con respecto a las distintas etnias? Por ejemplo, la tradición bubi, la tradición oral, la religión, u otros elementos culturales y folclóricos de los bubis, pero también de los fans, endogüe, etcétera, que están influenciando, que pueden influenciar o que deberían incluso influenciar en la constitución de un tejido teatral guineano. Gracias. Muy bien. Ramón, allí. Allí, Ramón, sí. Hola, Boturo, buenas tardes. Excelente como siempre. Y yo lo que quiero también, bueno, de todo lo que se puede hablar hoy, yo quiero también preguntar más o menos que si estamos siendo conscientes también de que Guinea Ecuatorial, evidentemente aquí representada, está sufriendo, digamos, algunos cambios, digamos, muy
muy pequeñitos, pero que van a afectar, por ejemplo, a congresos como este, a artistas como tú, o sea, que nos van a afectar literalmente. Y esos cambios, digamos que han podido empezar desde hace mucho. Ahora mismo tenemos un pequeño avance de una cosa que nos puede interesar, que es el diálogo nacional últimamente anunciado. ¿Tú qué esperas en algún momento? ¿Tú qué esperas en algún momento que pueda ofrecerte o pueda ofrecernos a nivel artístico el hecho de que algún día, aunque no sea en este diálogo, en algún momento las partes políticas que realmente gestionan nuestro money, que es al final lo que nos mantiene vivos, ¿verdad? Pero como artistas, ¿tú qué esperas que aporte un diálogo nacional sincero a nuestro escenario artístico? Si algún día va a haber una oportunidad de que los políticos nos atiendan, o simplemente nosotros tenemos que sacudirles bien para que empiecen a hacernos caso. Muchas gracias. Okay. Voy a ser breve. Gracias, señor Amancio, por su contribución, porque creo que no es una pregunta. Luis, aparte de hablar de elementos, yo, como dijo Peter Brook, para mí el teatro es como un lugar donde las personas se vuelven pensantes y reflexionan, ¿no? Ese espacio que ayuda a que podamos pensar y reflexionar acerca de nuestras miserias, ¿no? O de nuestras virtudes, sobre todo. No te voy a catalogar los elementos que puedan. Lo importante es ese lugar, ese espacio que permite la reflexión y el pensamiento. Ramón, lo de la mesa, ¿cómo lo has llamado? Mesa de diálogo. Bueno, sé poco, lo mismo que veo en internet y no puedo tal, pero sí, el país va, poco a poco hay cambios y bueno, tengo la oportunidad de llevar mi teatro en las escuelas y hablar con los jóvenes y hay cambios y el cambio es que estemos aquí hablando de Guinea Ecuatorial y de nuestros jóvenes y nuestra cultura. Ahí hay esperanza, a pesar de todo hay esperanza. Sí, a la pregunta de Ramón quiero hacer algún comentario, ¿no? Bueno, yo he estado en la política activa durante muchos más de 25, ya de 5 que me he retirado. Lo único que quiero comentar es que no sé si se establece mecanismos de conexión para que las demandas de los artistas, de todos los colectivos, ¿no?, para transmitirlas a los grupos políticos que participan en la mesa. Ya digo que yo no estoy en activo, ¿no? Porque ellos no pueden adivinar, no lo sé. O sea, saben que en todos los sectores tienen problemas, ¿no? Pero a lo mejor van a los problemas que más llamativos, más generalizados, ¿no? Derechos humanos, amnistía, cárcel y tal, ¿no? Y no pueden descender al detalle de qué problema tienen los artistas si no hay una conexión, no un elemento de transmisión de mensajes. No sé si hay eso, ¿no? Por lo menos tendría que haberlo en los grupos que uno considera que pueden transmitir sus mensajes, por lo menos ponerle una serie de demandas, una serie de comentarios. Pero bueno, eso es lo que quería comentar. Añadiendo un poco a lo que dice el señor Amancio, lo importante para nosotros, el colectivo de artistas, es que no es que nos escuchen. Okay, nosotros ya estamos trabajando por nuestro bien y el bien del país. Lo importante es que se hagan políticas para rescatar a las personas. Eso es lo importante. Porque si las personas están bien como personas, se acercarán y verán la importancia de la cultura, del teatro, de la lectura. Okay, lo importante es que ellos, cuando se sienten, piensen en las personas. Nosotros ya estamos decididos a seguir nuestro camino, cueste lo que cueste. Valerie. Sí, solamente una preguntita. Es para saber en qué manera la gente que tiene un handicap puede participar a los proyectos de teatro y del arte en general, porque son personas que no son visibles todo el tiempo en la sociedad y tiene muchas cosas a decir de los vida. Y no sé si hay proyecto para incluir ellos al debate. Sí. Pocho.
Muy buenas, gracias. A mí me interesaría que me dijeras hasta qué punto nos damos cuenta en la violencia que hay soterrada en esa ciudad, en ese país, ¿no? Yo he estado en Guinea y uno de los grandes problemas, bueno, para mí no ha sido un problema, sino el choque, ha sido el escuchar veo unas formas de juego demasiado violentas, ¿no? Los niños, entre los niños. Y sobre todo escuchar mucho, porque yo, donde vivo, hay palabras que incitan. Y el agopitiu es una palabra que parece que está muy extendido y ni siquiera los padres son capaces de decirles a sus hijos que de la palabra te voy a pegar viene un juego violento, de la violencia viene, pero no puedo, me gustaría saber hasta qué punto se ha reflexionado para saber de dónde viene ese problema. Otra cosa es, bueno, primero empiezan con la palabra, luego otros juegos, como tirarse piedras, pegarse, a jugar a pegarse y sobre todo fabricar cosas que son pistolas en vez de coches, enseñarles a jugar. Los niños de Guinea no saben jugar. Jugar por lo menos, saltar la comba, a meterse en juegos que no sean tan violentos. Me gustaría saber hasta qué punto se está reflexionando. Voy a hacer escueto en eso. La culpa no es de los niños. Los niños han heredado eso de sus padres. Nosotros hemos fracasado en el cuidado de nuestros niños, en pasarle valores. Nosotros. El problema no es de los niños. Si es que incluso... Sigo. Nosotros como padres, ¿ok?, no hacemos a que los niños hereden cosas positivas, porque las familias están desmembradas y luego no hay políticas de sensibilización contra la violencia y contra esas cosas. ¿La culpa de quién? ¿De los niños? Si los niños ven cada minuto o cada hora policías delante de su puerta pasar, a seguir a algún guineano, a algún extranjero, lo van a heredar. Es problema mental. El problema no es el de los niños, el problema es nuestro. Cuando no somos capaces de transmitir a nuestros niños valores, cuando no somos capaces de adecuar nuestro sistema educativo para convertir a ese niño en persona. No es tan importante que la gente sepa leer, multiplicar, si no tiene valores. Toda nuestra sociedad tiene problemas de valores, toda, desde abajo hasta arriba. Ese es el problema. Valerie, sí, Valerie, por ejemplo, en nuestra compañía hay un chico que sale en ese video que el sonido no sale. Él lleva muletas. Entonces, y otros que no hablan, intentamos incorporar, y en diferentes grupos verás a gente con handicap que están ahí. Nosotros, el otro día tenía una entrevista en la televisión nacional, yo decía siempre que es importante que tengamos políticas que puedan rescatar a las personas en general. La gente, es difícil ver, la gente se muere. Estás aquí, enciendes WhatsApp y tienes contactos con Guinea. Nada más abrir que se ha muerto una persona que conocías la semana pasada. ¿Por qué? Debemos rescatar a las personas, debemos hacer políticas sociales que ayuden a salir de a las personas, sobre todo los jóvenes, porque es terrible lo que está pasando. Y no podemos cruzar de brazos y mirar y echar pelotas sobre los tejados de otra gente. Somos nosotros los responsables, somos nosotros los que debemos darnos el coraje de revertir esa situación. Sí, bueno, lamento bajar un poco el nivel de... Quería hacerte una sugerencia de lectura como hermano tuyo en el vicio o virtud de vivir mucho tiempo en el retrete.
que es un ensayito precioso de Peter Hanke sobre el retrete como lugar de retiro, como lugar de retirada, como refugio, como lugar de meditación, como lugar donde se gestan buena parte de las obras de la imaginación y del pensamiento. Y hace una sugerencia que hasta ahora ningún colega antropólogo ha recogido, que es hacer una antropología comparativa de los retretes en las diferentes culturas y hasta qué punto suministran esa función esencial. Yo, leyéndole, descubrí por qué hacía lo que hacía. Es decir, él dice que incluso en reuniones de gente, cuando empieza a darse cuenta que no soporta lo que dice algún interlocutor, que está absolutamente incómodo, se va al retrete. Cuando no sabe qué hacer o se atasca escribiendo, le viene, curiosamente, siempre la inspiración sentado en la taza del retrete. Y va enumerando diferentes funciones y capacidades humanas que cuando lo has dicho que te ocurría a ti, te quiero decir, creo que debe tener que ver con tu proceso creativo. Te invito a leer. Lo digo completamente en serio, es decir, o sea, me parece una de los habitáculos de la casa más importantes, ¿no? Se suele destacar la importancia de la cocina, del dormitorio. No. El retrete es fundamental. Y curiosamente, después de leerlo, me di cuenta de que yo tengo la condena de que mi próstata me condena a acudir constantemente y me ha pasado siempre. Y entonces creo ser, de todos los sitios del mundo por los que he viajado, un buen conocedor de los retretes de todas partes y sobre todo de los retretes públicos. Y me he dado cuenta después que he desperdiciado el no haber hecho esa investigación. A mí me ha ocurrido en un retrete público en Guatemala, en la estación de autobuses de Guatemala, se me suspendió la orina porque había un muerto en el lugar, ¿no? Es decir, entonces, en los lugares del tercer mundo, el nivel de violencia se refleja en el nivel de suciedad de las cosas que se ven en los retretes. No digamos, obviamente, los retretes públicos son siempre los lugares de prácticas prohibidas, es decir, no se puede hacer un estudio antropológico de las prácticas sexuales de un lugar sin ir a los urinarios públicos, etcétera. Bueno, esto ya sería extenderme mucho, no es que te esté invitando a hacer una antropología del retrete, pero fíjate, incluso en Guinea Ecuatorial, es decir, o sea, el analizar en el paso del tiempo el estado de las letrinas en los poblados del interior, o sea, yo conozco bien las letrinas de Abenelan y las letrinas de Cam, que son dos lugares donde he pasado algún tiempo, y a lo largo del tiempo se han deteriorado extraordinariamente. Es decir, a medida que ha ido llegando la modernidad y la gente se ha empeñado en que hay funciones que hay que hacerlas en determinados lugares, pues se han ido deteriorando, ¿no? Que es un proceso. Quiero terminar con una anécdota que me parece preciosa, que me ocurrió a mí en España. Aquí yo he vivido bastante tiempo en un pueblo de la sierra, en Segovia, en la época en la que estaba empezando a abandonarse la ganadería y empezaba a estar, bueno, pues se asfaltaron las carreteras, etcétera. No estoy hablando de los primeros años 80. Y un amigo campesino ganadero que tenía un hijo estudiando aquí en la universidad, un día enseñándome su casa, había hecho unas obras que le había pedido el hijo y me enseñó el retrete que habían puesto y me dijo: esto lo hemos hecho porque se ha empeñado nuestro hijo, dijo, pero afortunadamente no lo necesitamos, porque ellos seguían cagando en la cuadra. Bueno, no sé si hay... Sí, hay una pregunta más. Yo tengo también, ya que estoy aquí, me voy a aprovechar y tomar la palabra. Yo tengo también una pregunta para él, luego pasamos a Veronique también. Tus obras son muy educativas, tienen un componente pedagógico fuerte y para mí son muy educativas y a mí me enseña mucho. Y además de los personajes que aparecen, o todos los personajes son los espectadores, ¿no?, como tales. Yo como espectadora en las obras he tenido a veces... he observado cómo reacciona el público guineano ante las obras y hay momentos de absoluto dramatismo en los que el público se ríe a carcajadas. Entonces, a mí eso siempre me ha supuesto una
siempre para mí ha sido eso extraño, pero extraño en el sentido de extrañamiento, en el sentido de ajeno, es decir, esa reacción a mí me es ajena, porque acostumbrada a un tipo de teatro diferente. Entonces, tú que has visto el teatro guineano, que formas parte del teatro guineano y también has visto el teatro en otros continentes, me gustaría que me ayudaras a decodificar esa reacción del espectador, que para mí me es extraña. Bueno, yo uso muchas técnicas a la hora de montar una obra, y con los niños últimamente uso una técnica de teatro del oprimido, ¿no? Que ayude. Es un teatro que estableció Augusto Boal, un brasileño, que permite que el oprimido sea el protagonista en el cambio de comportamiento. Por eso vamos a los pueblos, para que los niños identifiquen sus problemas. Lástima que los vídeos no tienen buen sonido. Que los niños identifiquen sus problemas, luego nos hablen de posibles soluciones y que lo pasen a interpretar. Y también utilizamos otro tipo de teatro, que es puro de bocamanja, que ayuda a que la persona se vea en ese espejo. Y muchas veces el público se ve identificado, o si no, identifica a un vecino, y de ahí la importancia de que el público de Guinea sea especial, muy especial. Lástima que en esa obra no se escucha, por ejemplo, en esa escena donde este maltratador y tal se araja la ropa, maltratando esa que ya no está en escena, pero mostramos la violencia, todo el mundo está aplaudiendo. Es un fenómeno a investigar. Es que la violencia, nos sentimos cómplices y también somos actores de esa violencia. ¿Por qué entonces cuando tú reprimes a un niño de algo que ha hecho mal, últimamente salen los padres a defender y decirte que no es su hijo? Porque yo en la sociedad que yo nací y crecí, a mí me enseñaron que todos los mayores eran mis padres, que no me podía reír de ellos, ni podía hacer absolutamente nada aunque mi padre no esté. Siempre me decían, si este señor te ha reprimido, razón tendrá. Y últimamente, por mucho que tú quieras decir, estás en una comunidad... Pucho, es que si no habláis con el micrófono no se puede grabar. Bueno, ya. Vale, Pocho, debemos partir de la educación para conseguir logros. Hasta ahora en toda la historia de Guinea he dicho que no ha habido centros de arte ni de nada. Tampoco nos hemos dedicado mucho tiempo en formar público. Un público como público que sabe que no debo hacer eso, no debo tal, es un proceso de aprendizaje. Por eso te he dicho que después de la independencia nos hemos dedicado a cazar a negros, a vender a negros. Después del 79 nos hemos dedicado a acomodarnos como tribus. Nunca nos hemos dedicado a formar a la persona para que vea la importancia del arte. Y de ahí que no tenemos público. Tenemos gente, personas que vienen a ver, pero no hay público. Debemos basarnos en la educación para conseguir cosas. Veronique. Muchas gracias. Primero, felicitar al importante trabajo que está haciendo Buturu, porque en África, primero, el teatro es... Nadie toma en serio el teatro. Parece, como lo está diciendo, es solo para divertir. Mientras que realmente mucho se puede hacer gracias al teatro, educar a los niños, a los mayores. Por eso te felicito y digo que debes seguir adelante. Y ahora, hablando del trabajo que acaba de hacer, a mí me ha gustado mucho porque lo que se plantea aquí a nivel político no es solo
asunto de Guinea Ecuatorial. Es un asunto de África y de su proceso de independencia fracasado, porque los africanos lucharon por la independencia, pero los que pasaron a mandar no fueron los que realmente lucharon por esta independencia. Por eso estamos en la situación en que estamos. Los dirigentes parecen los mismos en cualquier país de África. Por eso carecemos de identidad nacional. En ningún país africano tenemos la identidad nacional. Tarjeta de identidad nacional sí, pero identidad nacional no, porque mientras que no haya identidad cultural que defender en nuestros países, no habrá identidad nacional. Todos los países africanos padecen los mismos malos, los mismos tópicos. El presidente que manda siempre no es de este país. En Gabón dicen, Ali no es de Gabón. En Guinea dicen, Obiang no es de Guinea. En Costa de Marfil dicen, Ouattara no es marfileño. Y eso es lo que mantiene el etnicismo. Y eso es lo que causa la falta de competencia en nuestras administraciones, porque no se recluta, no se admite a quien tiene competencia, se admite al amigo, al pariente, al sobrino, y pasamos por alto el que tiene realmente competencias. Eso es el problema de África. El diálogo nacional es el teatro de todos los presidentes africanos. ¿Cuántos diálogos habéis tenido en Guinea? ¿Algo ha cambiado? ¿Cuántos diálogos hemos tenido en Gabón? ¿Algo ha cambiado? Cuando sube la presión popular, hablan de diálogo y baja la presión y todo sigue igual. Entonces, Alfredo Águeda y... ¿Puedo responder antes de que para que no se... Ah, sí, pensé que querías algo. Rápidamente, que nadie toma en serio el teatro en África. Nosotros desde casi 14 años ensayamos de martes a viernes en el Centro Cultural Español y en otros centros. Álvaro, gracias por el espacio. Es un ejemplo de cooperación. Siempre digo a mis amigos que salir de tu casa, pagarte el taxi, venir a ensayar, luego volver a pagarte el taxi de martes a viernes durante 14, 10 años, debe ser considerado como un activo, una aportación, un valor. Yo tomo en serio el teatro, porque he visto como muchos chicos han salido de Bucaramanga formados gracias al teatro. He visto que gracias al empuje del teatro, muchas chicas de Bucaramanga ahora son licenciadas. Yo tomo en serio el teatro porque me ha formado y veo el mundo como lo veo. Y soy alegre gracias al teatro. Yo lo tomo en serio. Ahora resumo. Si quieres que la gente tome en serio lo que haces, tú sé primero en tomarlo en serio. Alfredo. Sí, bueno, felicito a Boturu, aunque estamos en permanente contacto, y bueno, aprovecho para, incluso cada día, quisiera felicitarle el trabajo que están haciendo. Quería hacer un primer comentario sobre los cambios, ¿no? O sea, es verdad que se están haciendo pequeños cambios, pero son quizás profundos. Tanto los grupos juveniles, culturales, están haciendo una gran labor, y también las asociaciones, ¿no? Aunque todavía no es del todo visible, pero también, porque en esa línea trabajamos sobre valores, hay una apuesta clara ante la pérdida de valores,
y es lo que de alguna manera se está haciendo. Y se ve, estamos sufriendo la reacción, ¿no?, del régimen en ese sentido. Lo que ha pasado con la Casa de Cultura de Rébola, bueno, las expulsiones, lo que sea, de Bocamanja, de Acurnam y lo nuestro también. Entonces, pero es un trabajo, por eso felicito, porque hemos descubierto, yo, bueno, tengo cierta edad, he descubierto un grupo de chicos, de chicas jóvenes que están apostando por una línea, y la verdad es que me ha sorprendido porque siendo Guinea tal como está y como lo ha descrito Boturu, pues no sé dónde sacaron las fuentes, ¿no? Ahora, respecto a la reacción del público, es lo que quería comentar también, y a mí me ha pasado, o sea, que cuando veo el público reaccionar de esta manera, me quedo un poco sin comprender. Pero yo pienso, quizás es elucubrar, que es una respuesta a la opresión y a la represión. Es decir, estamos en un escenario donde no se puede sacar a la luz nada, y eso está pasando porque, como ha dicho Boturu, el que tiene que proteger es el que oprime, ¿no? Entonces, cuando se está en un escenario público y que se deja al descubierto esta situación, y posiblemente a tu lado esté uno de los que actúan de esta manera, yo pienso que podría ser la expresión del gozo, ¿no?, de la alegría o la celebración de esa libertad de que por fin se está dejando al descubierto lo que estáis haciendo. Es lo que he llegado a pensar, que cuando reaccionan con de esta manera ante una escena de este tipo. Gracias. Águeda, y ya termina. Hola Boturu, bueno, gracias por tu charla que ha sido súper ilustrativa y enhorabuena por tu trabajo de tantos años, como siempre. Y bueno, tenía curiosidad, quería saber cuál era ahora vuestra relación como compañía con los centros culturales, pues el español, el ICEF, el ecuatoguineano, y luego por las redes sociales he visto que en el Centro Cultural Ecuatoguineano han abierto como una especie de escuela de música. No sabía, quería preguntarte un poquito cómo iba y si esto de alguna forma también os estaba revirtiendo de una forma positiva, y también si estabais, cuáles son vuestros futuros proyectos, si estabais de nuevo en algún tipo de red o teníais preparada alguna gira, como por ejemplo fue la que hicisteis con UNICEF sobre el VIH, y cómo ibais en este aspecto. Gracias. Solo añadir un poco a lo que ha dicho mi hermano Alfredo, que para que seamos visibles, es importante que trabajemos en redes. Vamos mal cuando cada uno quiere ser uno, cuando cada uno quiere ser un Ronaldo, un Messi. Pero si nos unimos en equipo, tendremos más visibilidad y podremos tener más repercusión. Falta mucho eso. Y luego, Águeda, bueno, nosotros seguimos trabajando. Siempre cuando me hacen esa pregunta, a ver si tenemos proyecto, lo más importante para mí es que mañana ensayemos. Para mí es el proyecto crucial, ensayar mañana. Pero por decirte algo, la relación entre los centros culturales es formidable, todos, porque tenemos nuestra autonomía. Podemos ensayar en el español, podemos ensayar en el francés, podemos ensayar en el ecuatoguineano, solo que a veces hay ciertos recelos con el Centro Cultural Ecuatoguineano, porque si tú estás en contra de la labor de una persona y tú le criticas, tú no vas a ir a su casa para decirle, dame ese espacio, tú tendrás que alejarte un poco de él para no estar salpicado. Pero vamos bien en cuanto a la autonomía. En cuanto a proyectos, hemos elaborado un proyecto de hacer cortos. Hay muchos actores y trabajamos con ACIGE y con otras instituciones, cortos que hablen del peligro del alcohol, de las consecuencias, y que esos cortos los podemos proyectar en las escuelas de la parte continental y la parte insular, acompañados de una obra de teatro para crear debate en cuanto a ese tema que nos está matando mucho. Para venir a España, es difícil, es difícil. Ahora, bueno, la semana pasada estuvimos en Marruecos,
tenemos una buena oportunidad, lo hablé con la señora también de Gabón, tenemos una buena oportunidad de que en los países de la subregión hay células de español y nosotros podemos utilizar nuestro teatro, que hablamos castellano y luego hay nuestra escultura Bubifan, y llevarlo a esa gente para poco a poco intentar crear contactos. Estamos en ello. Álvaro y yo ayer también hablamos de eso. Y vamos a seguir luchando. Cuando haya la oportunidad, tengamos la oportunidad de venir, vendremos encantados. En mayo estuvimos aquí en un seminario sobre liderazgo y Bueno, pues muchísimas gracias, Boturu. Muchas gracias a todas y a todos por esta mañana. Vamos a hacer un descanso de unos 5 minutos y volvemos. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la presentación.